La forma de valor. (1017) El análisis de la mercancía ha mostrado que es una cosa dual, valor de uso y valor. Para asumir la forma de mercancía, pues, una cosa tiene que asumir una forma dual, la forma de un valor de uso y la forma de valor. La forma del valor de uso es la forma del cuerpo mismo de la mercancía, hierro, lienzo, etc., su forma manifiesta sensible de existencia. Esta es la forma natural de la mercancía. La forma de valor de la mercancía, en cambio, es su forma social. Ahora bien, ¿cómo se expresa el valor de una mercancía? ¿Cómo adquiere el mismo su propia forma de manifestación? Por la relación entre diversas mercancías. Para analizar correctamente la forma contenida en esa relación, hemos de partir de su figura más simple, menos desarrollada. La más simple relación de una mercancía es, obviamente, la que existe entre ella y otra mercancía única, sea cual fuere. La relación de valor entre dos mercancías, pues, proporciona la expresión más simple del valor de una mercancía. Y forma simple de valor. 20 varas de lienzo igual a una chaqueta, o bien 20 varas de lienzo valen una chaqueta. El secreto de toda forma de valor yace oculto necesariamente bajo esta forma simple del valor. Es su análisis, pues, el que presenta la verdadera dificultad. 1018. Párrafo 1. Los dos polos de la expresión del valor, forma relativa de valor y forma equivalente. En la expresión simple del valor, las dos clases de mercancías, lienzo y chaqueta, desempeñan, obviamente, dos papeles diferentes. El lienzo es la mercancía que expresa su valor en un cuerpo de mercancía distinto del suyo, en la chaqueta. Por su parte, la mercancía chaqueta sirve como el material en el que se expresa valor. La primera mercancía desempeña un papel activo, la segunda, uno pasivo. Ahora bien, de la mercancía que expresa su valor en otra mercancía decimos que su valor se presenta como valor relativo o que asume la forma relativa del valor. Por el contrario, de la mercancía, en el presente caso la chaqueta, que sirve como material para la expresión de valor, decimos que funciona como equivalente de la primera mercancía o que se encuentra en la forma equivalente. Aún sin profundizar más en el análisis, ya han quedado claros, por lo pronto, los puntos siguientes: a. La inseparabilidad de las dos formas. Forma relativa de valor y forma equivalente son elementos interdependientes, recíprocamente condicionados, inseparables, de la misma expresión de valor. B. La polaridad de las dos formas. Por otra parte, estas dos formas son extremos recíprocamente excluyentes o contrapuestos, esto es, polos de la misma expresión de valor. Se reparten siempre entre las distintas mercancías que la expresión de valor pone en interrelación. No me es posible, por ejemplo, expresar en lienzo el valor del lienzo. 20 varas de lienzo igual a 20 varas de lienzo no constituye expresión alguna de valor, expresa, tan solo, determinada cantidad de ese objeto para el uso que es el lienzo. El valor del lienzo solo se puede expresar en otra mercancía, es decir, solo relativamente la forma relativa de valor del lienzo supone, pues, que otra mercancía cualquiera se le contraponga bajo la forma de equivalente. Por lo demás, esa otra mercancía, en nuestro caso la chaqueta, que hace las veces de equivalente del lienzo y se encuentra, por tanto, bajo la forma de equivalente, no puede revestir al mismo tiempo la forma relativa de valor. Ella no expresa su propio valor. Se reduce a proporcionar el material para la expresión del valor de otra mercancía. 1019, sin duda, la expresión 20 varas de lienzo igual a una chaqueta, o 20 varas de lienzo valen una chaqueta, implica la relación inversa, 1 chaqueta igual a 20 varas de lienzo, hoy chaqueta vale 20 varas de lienzo. Pero lo cierto es que para expresar en términos relativos el valor de la chaqueta debo invertir la ecuación, y al hacerlo es el lienzo, en vez de la chaqueta, el que pasa a ser el equivalente. Por tanto, la misma mercancía no puede, en la misma expresión de valor, presentarse simultáneamente bajo ambas formas. Estas, por el contrario, se excluyen entre sí de manera polar. Imaginemos un intercambio entre un productor de lienzo, A, y un productor de chaquetas, B. Antes de ponerse de acuerdo, A dice, 20 varas de lienzo valen 2 chaquetas, 20 varas de lienzo igual a 2 chaquetas, B, en cambio, afirma, una chaqueta vale 22 varas de lienzo, una chaqueta igual a 22 varas de lienzo. Por fin, después de mucho regateo, llegan a un acuerdo. A dice, 20 varas de lienzo valen 1 chaqueta, mientras que B sostiene, una chaqueta vale 20 varas de lienzo. Las dos mercancías, lienzo y chaqueta,
revisten aquí simultáneamente la forma relativa de valor y la forma equivalente. Pero adviértase que respecto a dos personas diferentes y en dos expresiones diferentes de valor, aunque ambas se manifiesten simultáneamente, ya que para la iniciativa parte de su mercancía, su lienzo asume la forma relativa de valor, y la mercancía del otro, la chaqueta, reviste en cambio la forma de equivalente. A la inversa, desde el punto de vista de B. La misma mercancía, pues, nunca reviste, ni siquiera en este caso, las dos formas al mismo tiempo en la misma expresión de valor. C. Valor relativo y equivalente solo son formas del tutor. Valor relativo y equivalente son, ambos, solo formas del valor de las mercancías. Que una mercancía revista una forma o la polarmente opuesta, depende exclusivamente de su lugar en la expresión de valor. Esto resulta patente en la forma simple de valor, que es la que primero examinamos aquí. Las dos expresiones, 1, 20 varas de lienzo igual a una chaqueta o 20 varas de lienzo valen 1 chaqueta, 2, una chaqueta igual a 20 varas de lienzo o una chaqueta vale 20 varas de lienzo, 1020, no difieren en absoluto en lo tocante al contenido. En cuanto a la forma, no solo son diferentes, sino opuestas. En la expresión 1 el valor del lienzo está expresado en términos relativos. Reviste, por consiguiente, la forma relativa de valor, mientras que, al mismo tiempo, el valor de la chaqueta se expresa como equivalente. Asume, pues, la forma equivalente. Si invierto la expresión 1, obtengo la expresión 2. Las mercancías cambian de lugar, y súbitamente la chaqueta adopta la forma relativa de valor, y el lienzo, en cambio, la forma equivalente. Como han cambiado los lugares respectivos en la misma expresión de valor, han cambiado la forma de valor. Párrafo 2. La forma relativa de valor. A. Relación de igualdad. Como el lienzo es el que debe expresar su valor, del parte la iniciativa, entra en relación con la chaqueta, esto es, con cualquier otra mercancía de distinta clase que la del mismo. Esta relación es una relación de equiparación. La base de la expresión 20 varas de tela igual a una chaqueta, en efecto, es esta, lienzo igual a chaqueta, lo que expresado en palabras simplemente quiere decir, la clase de mercancía chaqueta es de la misma naturaleza, de la misma sustancia que la clase de mercancía lienzo, diferente de ella. De ordinario esto se pierde de vista, porque la atención se centra en la relación cuantitativa, es decir, en la proporción determinada en que una clase de mercancía se equipara a otra. Se olvida que las magnitudes de cosas diferentes solo son comparables cuantitativamente después de su reducción a la misma unidad. Solo en cuanto expresiones de la misma unidad son magnitudes de la misma denominación, y por tanto conmensurables. En la expresión de más arriba, pues, el lienzo se comporta ante la chaqueta como ante algo igual a ella, o la chaqueta se vincula al lienzo como algo de la misma sustancia, de igual esencia. Por tanto, se equipara él cualitativamente. B. Relación de valor. La chaqueta solo es lo mismo que el lienzo en cuanto ambos son valores. El hecho de que el lienzo se contraponga a la chaqueta como frente a su igual, o de que la chaqueta se equipare al lienzo como algo de la misma naturaleza, quiere decir que en esta relación la chaqueta cuenta como valor. Se la equipara al lienzo en cuanto ella, 1021, misma es valor. La relación de igualdad, pues, es relación de valor, y la relación de valor es ante todo expresión del valor o el valor de la mercancía que expresa su valor. Como valor de uso o cuerpo de la mercancía, el lienzo se diferencia de la chaqueta. Su carácter de ser valor, en cambio, se manifiesta y se expresa en una relación en la que otra clase de mercancía, la chaqueta, es equiparada a él, o sea, cuenta como igual a él en esencia. C. Contenido cualitativo de la forma relativa de valor encerrada en la relación de valor. La chaqueta solo es valor en cuanto expresión material de la fuerza humana de trabajo gastada en su producción, por ende en cuanto gelatina de trabajo humano abstracto, trabajo abstracto, ya que se hace abstracción del carácter determinado, útil, concreto contenido en ella, trabajo humano, porque el trabajo solo cuenta aquí como gasto de fuerza humana de trabajo en general. El lienzo, pues, no puede relacionarse con la chaqueta como con una cosa que es valor o no puede remitirse a la chaqueta en cuanto valor, sin remitirse a ella como a un cuerpo cuya única materia consiste en trabajo humano. Pero en cuanto valor, el lienzo es gelatina del mismo trabajo humano. Por ende, dentro de esta relación el cuerpo chaqueta representa la sustancia de valor común a ella y al lienzo. Esto es, trabajo humano. Dentro de esta relación, pues, la chaqueta cuenta solo como figura de valor, por consiguiente también como figura de valor del lienzo, como forma sensible en que se manifiesta el valor de la tela. De esta suerte, mediante la relación de valor, el valor de una mercancía se expresa en el valor de uso de otra mercancía, esto es, en otro cuerpo de mercancía, de clase diferente a la suya.
D. Determinación cuantitativa de la forma relativa de valor contenida en la relación de valor. Las 20 varas de lienzo, sin embargo, no son solo valor en general, o sea gelatina de trabajo humano, sino valor de determinada magnitud, esto es, en ellas está objetivada determinada cantidad de trabajo humano. En la relación de valor del lienzo con la chaqueta, pues, no solo se equipara cualitativamente con el lienzo la clase de mercancía chaqueta como cuerpo de valor en general, o sea como corporificación de trabajo humano, sino determinada cantidad de ese cuerpo de valor, una chaqueta y no uno. Docena, 1022, etc., por cuanto en una chaqueta se encierra exactamente tanta sustancia de valor o trabajo humano como en 20 varas de lienzo. La forma relativa de valor en su conjunto. A través de la expresión relativa de valor, pues, el valor de la mercancía adquiere, en primer término, una forma distinta de su propio valor de uso. La forma de uso de esta mercancía es, por ejemplo, lienzo. Su forma de valor, en cambio, la reviste en su relación de igualdad con la chaqueta. Mediante esta relación de igualdad, otro cuerpo de mercancía, sensorialmente diferente del suyo, se convierte en espejo de su propio carácter de ser valor, en su propia figura de valor. De esta manera, la mercancía adquiere una forma de valor diferente, independiente, autónoma de su propia forma natural. Pero en segundo término, en cuanto a valor de magnitud determinada, en cuanto a determinada magnitud de valor, se la mide cuantitativamente por medio de la relación cuantitativa determinada o de la proporción en que se equipara a ella al otro cuerpo de mercancía. Párrafo 3. La forma equivalente. A. La forma de la intercambiabilidad directa. En cuanto a valores, todas las mercancías son equivalentes, expresiones recíprocamente sustituibles o intercambiables de la misma unidad, del trabajo humano. De ahí que siempre una mercancía sea intercambiable por otra, en cuanto posee una forma en la que se manifiesta como valor. Un cuerpo de mercancía es directamente intercambiable por otra mercancía en la medida en que su forma inmediata, es decir, su propia forma corpórea o natural representa un valor o cuenta como figura de valor frente a otra mercancía. La chaqueta posee esa propiedad en la relación de valor del lienzo con ella. Caso contrario, el valor del lienzo no podría expresarse en la cosa chaqueta. El hecho, pues, de que una mercancía revista en general la forma de equivalente, solo significa lo siguiente: por su ubicación en la expresión de valor, su propia forma natural cuenta como forma de valor para otra mercancía, esto es, posee la forma de intercambiabilidad directa con otra mercancía. No necesita, por consiguiente, asumir primero una forma distinta de su forma natural directa para manifestarse como valor frente a otra mercancía, 1023, para contar como valor y para operar como valor con respecto a esta. B. En la forma de equivalente no se contiene la determinación cuantitativa. El hecho de que una cosa que tiene forma de chaqueta sea directamente intercambiable por lienzo, o de que una cosa que tiene forma de oro sea directamente intercambiable por todas las demás mercancías, o sea, esta forma de equivalente adoptada por una cosa, no contiene absolutamente ninguna determinación cuantitativa. El equivocado punto de vista contrario obedece a las causas siguientes. En primer lugar, la mercancía chaqueta, que sirve de material para la expresión de valor del lienzo, también está siempre dentro de dicha expresión, determinada cuantitativamente, como una chaqueta y no como 12 chaquetas, etc. ¿A qué se debe esto? Empero, a que las 20 varas de lienzo, en su expresión relativa de valor, no solo se ven expresadas como valor en general, sino que al mismo tiempo están medidas como determinada cantidad de valor. El hecho de que una chaqueta, y no 12 chaquetas, contenga tanto trabajo como 20 varas de lienzo y por tanto sea equiparada a esas 20 varas de lienzo, no tiene absolutamente nada que ver con la propiedad característica que distingue a la clase de mercancías chaqueta y que consiste en ser directamente intercambiable por la clase de mercancías lienzo. En segundo lugar, si 20 varas de lienzo, como valor de determinada magnitud, se expresan en una chaqueta, recíprocamente la magnitud de valor de una chaqueta se expresa a sí mismo en 20 varas de lienzo, se la mide, pues, cuantitativamente, pero solo de manera indirecta, invirtiendo la expresión, no porque la chaqueta desempeñe el papel de equivalente, sino más bien porque representa su propio valor relativamente en el lienzo. En tercer lugar, la fórmula 20 varas de lienzo igual a una chaqueta, o 20 varas de lienzo valen una chaqueta, podríamos también expresarla así: 20 varas de lienzo y una chaqueta son equivalentes, es decir, aquellas y esta tan valores de magnitud igual. Aquí no expresamos el valor de una de las dos mercancías en el valor de uso de la otra. Ninguna de las dos mercancías reviste aquí la forma de equivalente. Equivalente significa aquí solamente, 1024, de igual magnitud, una vez que ambas cosas, previamente, han sido reducidas en nuestra mente a la abstracción valor C, las peculiaridades de la forma de equivalente.
Primera peculiaridad de la forma equivalente, el valor de uso se convierte en la forma en que se manifiesta su contrario, el valor. La forma natural de la mercancía se convierte en forma de valor. Pero obsérvese que ese quid pro quo, tomar una cosa por otra, solo ocurre, con respecto a una mercancía B, chaqueta o trigo o hierro, etc., en el marco de la relación de valor que la enfrenta con otra mercancía A cualquiera, lienzo, etc., únicamente dentro de esa relación. Considerada en sí, aisladamente, la chaqueta, por ejemplo, no es más que una cosa útil, un valor de uso, exactamente lo mismo que el lienzo, su forma de chaqueta, por ende, es solo forma de valor de uso, o sea, forma natural de una clase determinada de mercancía. Pero como ninguna mercancía puede referirse a sí misma como equivalente, y por tanto tampoco puede convertir a su propia corteza natural en expresión de su propio valor, tiene que referirse a otra mercancía como equivalente, o sea, hacer de la corteza natural de otro cuerpo de mercancía su propia forma de valor. El ejemplo de una medida que se aplica a los cuerpos de las mercancías en cuanto tales cuerpos de mercancías, esto es, en cuanto a valores de uso, nos dará una idea clara sobre el particular. Por ser un cuerpo, un pan de azúcar gravita y por tanto tiene determinado peso, pero no es posible ver o tocar la pesantez de ningún pan de azúcar. Ahora bien, tomemos diversos trozos de hierro cuyo peso haya sido previamente determinado. La forma corpórea del hierro, considerada en sí, de ningún modo es forma de manifestación de la pesantez, como tampoco lo es la forma del pan de azúcar. No obstante, para expresar el pan de azúcar en cuanto pesantez o peso, lo insertamos en una relación ponderal con el hierro. En esta relación el hierro cuenta como cuerpo que no representa nada más que pesantez o peso. Las cantidades de hierro, por consiguiente, sirven como medida ponderal del azúcar y, en su contraposición con el cuerpo azúcar, representan una mera figura de la pesantez, una forma de manifestación de lo pesantez. El hierro desempeña ese papel tan solo dentro de esa relación en la cual se le enfrenta el azúcar o cualquier, 1025, otro cuerpo cuyo peso se trate de hallar. Si esas dos cosas no tuvieran peso, no podrían entrar en dicha relación y una de ellas, por ende, no estaría en condiciones de servir como expresión ponderal de la otra. Si las echamos en la balanza, veremos que efectivamente ambas en cuanto peso son lo mismo, y por tanto que, en determinadas proporciones, son también equiponderantes. Así como el cuerpo férreo, al estar opuesto al pan de azúcar, solo representa pesantez. En nuestra expresión del valor el cuerpo de la chaqueta no representa frente al lienzo más que valor. Segunda peculiaridad de la forma de equivalente, el trabajo concreto se convierte en la forma en que se manifiesta su contrario, el trabajo abstractamente humano. En la expresión de valor del lienzo, la chaqueta cuenta como cuerpo de valor, su forma corpórea o natural tiene vigencia como forma de valor, esto es, como corporificación de trabajo humano indiferenciado, de trabajo humano puro y simple. Pero el trabajo por medio del cual esa cosa útil, la chaqueta, se produce y adquiere su forma determinada, no es trabajo abstractamente humano, trabajo humano puro y simple, sino un trabajo útil, concreto, determinado, el trabajo del sastre. La forma relativa simple del valor requiere que el valor de una mercancía, por ejemplo el lienzo, se exprese solamente en otra única clase de mercancía. Cuál sea esa otra clase de mercancía es algo que para la forma simple de valor resulta totalmente indiferente. El valor del lienzo, en vez de expresarse en la clase de mercancía chaqueta, podría hacerlo en la mercancía trigo. Pero ya se trate de chaqueta, trigo o hierro, el equivalente del lienzo vale siempre para este como cuerpo de valor, por tanto como corporificación de trabajo humano en general. Y ya se trate de chaqueta, hierro o trigo, es siempre forma corpórea determinada del equivalente, no corporificación de trabajo abstractamente humano, sino de un trabajo útil, concreto, determinado, sea este el del sastre, el del campesino o el del minero. Ese trabajo útil, concreto, determinado, que produce el cuerpo de mercancía del equivalente, en la expresión de valor tiene siempre que oficiar necesariamente, pues, de forma determinada de efectivización o forma en que se manifiesta el trabajo humano en general, es decir, el trabajo abstractamente humano. La chaqueta, por ejemplo, 1026, solo puede oficiar de cuerpo de valor, y por tanto como corporificación de trabajo humano en general, en la medida en que el trabajo del sastre cuenta como forma determinada en que se gasta la fuerza humana de trabajo, o en que se efectiviza el trabajo abstractamente humano. Dentro de la relación de valor y de la expresión de valor contenida en ella, lo general abstracto no cuenta como propiedad de lo concreto, de lo sensorialmente real, sino que, a la inversa, lo concreto sensible cuenta como pura y simple forma de manifestación o forma determinada de efectivización de lo general abstracto. El trabajo del sastre,
contenido por ejemplo en el equivalente chaqueta, no posee, dentro de la relación de valor del lienzo, la propiedad general de ser además trabajo humano. Y viceversa. Ser trabajo humano cuenta como su esencia, ser trabajo sastreril, solo como forma de manifestación o forma determinada en que se efectiviza esa esencia suya. Ese quid pro quo es inevitable, pues el trabajo representado en el producto del trabajo solo es creador de valor en cuanto es trabajo humano indiferenciado, de tal manera que el trabajo objetivado en el valor de un producto no se distingue en absoluto del trabajo objetivado en el valor de un producto de distinta clase. Esta inversión por la cual lo concreto sensible cuenta únicamente como forma en que se manifiesta lo general abstracto, y no, a la inversa, lo general abstracto como propiedad de lo concreto, caracteriza la expresión de valor. Y es esto, a la vez, lo que dificulta su comprensión. Si digo que tanto el derecho romano como el derecho germánico son derechos los dos, afirmo algo obvio. Si digo, en cambio, que el derecho, es ente abstracto, se efectiviza en el derecho romano y en el germánico, en esos derechos concretos, la conexión se vuelve mística. Tercera peculiaridad de la forma de equivalente, el trabajo privado se convierte en la forma de su contrario, del trabajo bajo la forma directamente social. Los productos del trabajo no se convertirían en mercancías si no fuesen productos de trabajos privados autónomos, ejercidos independientemente unos de otros. La conexión social de estos trabajos privados existe material en cuanto son miembros de una división social natural del trabajo y, por tanto, a través de sus productos satisfacen necesidades heterogéneas, cuyo conjunto constituye, 1027, el sistema natural de las necesidades sociales. Pero esta conexión social material de los trabajos privados ejercidos, independientemente unos de otros, solo es mediata, esto es, solo se efectiviza a través del intercambio entre los productos de aquellos. El producto del trabajo privado, por ende, solo reviste forma social. En cuanto reviste forma de valor y, por consiguiente, la forma de la intercambiabilidad con los otros productos del trabajo. Asume la forma directamente social la medida en que su propia forma corpórea o natural es al mismo tiempo la forma de su intercambiabilidad con otra mercancía, o sea, oficia de forma de valor para otra mercancía. Lo cual solo tiene lugar, como hemos visto, con un producto del trabajo que se encuentra, mediante la relación de valor con otra mercancía, en la forma de equivalente o desempeña el papel de equivalente respecto a otra mercancía. El equivalente posee forma directamente social en la medida en que asume la forma de intercambiabilidad directa con otra mercancía, y asume dicha forma de intercambiabilidad directa en la medida en que oficia de cuerpo de valor, esto es, de igual, de otra mercancía. Por consiguiente, también el trabajo útil determinado que se contiene en él cuenta como trabajo en forma directamente social. Esto es, como trabajo que posee la forma de la igualdad con él. Trabajo contenido en otra mercancía. Un trabajo concreto, determinado, como el trabajo del sastre, solo puede revestir la forma de la igualdad con el trabajo heterogéneo contenido en mercancías heterogéneas, por ejemplo el lienzo, en la medida en que su forma determinada cuenta como expresión de algo que establezca efectivamente la igualdad de los trabajos heterogéneos o lo que hay de igual en ellos. Ahora bien, estos solo son iguales en cuanto son trabajo humano en general, trabajo abstractamente humano, esto es, gasto de fuerza humana de trabajo. Puesto que, como habíamos indicado, el trabajo concreto, determinado, contenido en el equivalente, cuenta como forma determinada en que se efectiviza o se manifiesta el trabajo abstractamente humano, aquel posee la forma de la igualdad con otro trabajo y es, por ende, aunque trabajo privado como el trabajo que produce todas las demás mercancías, trabajo en forma directamente social. Precisamente por eso se presenta en un producto que es directamente intercambiable por otra mercancía. 1028. Las dos peculiaridades de la forma de equivalente analizadas en último lugar se vuelven aún más inteligibles si nos remitimos al gran investigador que analizó por vez primera, y por lo general con más fortuna que sus sucesores, la forma de valor, como tantas otras formas del pensar, de la sociedad y de la naturaleza. Nos referimos a Aristóteles. Por de pronto, Aristóteles enuncia de manera clara que la forma dineraria de la mercancía no es más que la figura ulteriormente desarrollada de la forma simple del valor, esto es, de la expresión que adopta el valor de una mercancía en otra mercancía cualquiera. Dice, en efecto, 5 lechos igual a 1 casa, no difiere, de 5 lechos igual a tanto o cuanto dinero. Aristóteles advierte además que la relación de valor en la que se encierra esta expresión de valor, implica a su vez el hecho de que la casa se equipare cualitativamente al lecho, y que sin tal igualdad de esencias no se podría establecer una relación recíproca, como magnitudes conmensurables, entre esas cosas que para nuestros sentidos son diferentes. El intercambio, dice, no podría darse sin la igualdad, a su vez, sin la conmensurabilidad. Pero aquí se detiene, perplejo, y desiste de seguir analizando la forma del valor. En verdad es imposible,
que cosas tan heterogéneas sean conmensurables, esto es, cualitativamente iguales. Esta igualación no puede ser sino algo extraño a la verdadera naturaleza de las cosas, y por consiguiente un mero arbitrio para satisfacer la necesidad práctica. Punto 44. El propio Aristóteles nos dice, pues, por falta de que se malogra su análisis ulterior, por carecer del concepto de valor. ¿Qué es lo igual? Es decir, ¿cuál es la sustancia común que la casa representa, para el hecho, en la expresión del valor de éste? Algo así, en verdad no puede existir, afirma Aristóteles. ¿Por qué? Contrapuesta al lecho, la casa representa un algo igual, en la medida en que esto representa en ambos, casa y lecho, algo que es efectivamente igual. Y eso es el trabajo humano. Pero que bajo la forma de los valores mercantiles todos los trabajos se expresan como trabajo humano igual, 1029, y por tanto como equivalentes, era un resultado que no podía alcanzar Aristóteles partiendo de la forma de valor de las mercancías, porque la sociedad griega se fundaba en el trabajo esclavo y por consiguiente su base natural era la desigualdad de los hombres y de sus trabajos. El secreto de la expresión de valor, la igualdad y la validez igual de todos los trabajos por ser trabajo humano en general, y en la medida en que lo son, solo podía ser descifrado cuando el concepto de la igualdad humana poseyera ya la firmeza de un prejuicio popular. Mas esto solo es posible en una sociedad donde la forma de mercancía es la forma general que adopta el producto del trabajo, y donde, por consiguiente, la relación entre unos y otros hombres como poseedores de mercancía se ha convertido, asimismo, en la relación social dominante. El genio de Aristóteles brilla precisamente por descubrir en la expresión de valor de las mercancías una relación de igualdad. Solo la limitación histórica de la sociedad en que vivía le impidió averiguar en qué consistía, en verdad, esa relación de igualdad. Cuarta peculiaridad de la forma de equivalente, el fetichismo de la forma de mercancía es más ostensible en la forma de equivalente que en la forma relativa de valor. El hecho de que los productos del trabajo, cosas útiles tales como la chaqueta, el lienzo, el trigo, el hierro, etc., sean valores, magnitudes determinadas de valor y mercancías en general, es una propiedad que solo presentan naturalmente en nuestro tráfico, no cualidades naturales como por ejemplo la de tener peso o la de conservar el calor o la de alimentar. Pero en nuestro tráfico esas cosas se comportan entre sí como mercancías. Son valores, son mensurables como magnitudes de valor, y su condición de ser valores, común a ellas, las coloca en una interrelación de valor. Por ejemplo, 20 varas de lienzo igual a una chaqueta o 20 varas de lienzo valen. Una chaqueta expresa solamente, 1, que los trabajos heterogéneos necesarios para la producción de esas cosas son equivalentes en cuanto a trabajo humano, 2, que la cantidad de trabajo gastada en su producción se mide según leyes sociales determinadas, y 3, que el sastre y el tejedor traban entre sí determinada relación social de producción. Es en una relación social determinada de los productores donde estos equiparan como trabajo humano sus diversos tipos de trabajo útil. Y es en una relación social determinada de los productores, 1030, donde estos miden la magnitud de sus trabajos por la duración del gasto de fuerza humana de trabajo. Pero en nuestro tráfico, estos caracteres sociales de sus propios trabajos se les aparecen como propiedades sociales naturales, como determinaciones objetivas de los productos mismos del trabajo. La igualdad de los trabajos humanos se les presenta como propiedad de valor de los productos del trabajo, la medida del trabajo por el tiempo de trabajo socialmente necesario, como magnitud de valor de los productos del trabajo. Por último, la relación social de los productores a través de sus trabajos, como relación de valor o como relación social entre esas cosas, entre los productos del trabajo. En suma, los productos del trabajo se manifiestan a los productores como mercancías, cosas sensorialmente suprasensibles, esto es, cosas sociales. De modo análogo, la impresión luminosa de una cosa sobre el nervio óptico no se presenta como excitación subjetiva de ese nervio, sino como forma objetiva de una cosa situada fuera del ojo. Pero en el acto de ver se proyecta efectivamente luz desde una cosa, el objeto exterior, en otra, el ojo. Es una relación física entre cosas físicas. Por el contrario, la forma de mercancía y la relación de valor entre los productos del trabajo no tienen absolutamente nada que ver con la naturaleza física de los mismos ni con las relaciones propias de cosas que se derivan de tal naturaleza. Lo que aquí adopta, para los hombres, la forma fantasmagórica de una relación entre cosas, es solo la relación social determinada existente entre aquellos. De allí que para hallar una analogía pertinente, debamos buscar amparo en las neblinosas comarcas del mundo religioso. En este los productos de la mente humana parecen figuras autónomas, dotadas de vida propia, en relación unas con otras y con los hombres. Otro tanto ocurre en el mundo de las mercancías con los productos de la mano humana. A esto llamo el fetichismo que se adhiere a los
Productos del trabajo no bien se los produce como mercancías, y que es inseparable de la producción mercantil. Ese carácter fetichista del mundo de las mercancías se manifiesta de manera más ostensible en la forma equivalente que en la forma relativa de valor. La forma relativa de valor de una mercancía está mediada, y lo está por su relación con otra mercancía. Debido a esa forma de valor, el valor de la mercancía se expresa aquí como algo, 1031, totalmente distinto de su propia existencia sensible. De esto se desprende que el hecho de que una cosa valga es una relación extraña a la cosa misma, y su relación de valor con otra cosa, por ende, solo puede ser la forma en que se manifiesta una relación social oculta tras ella. Ocurre lo contrario con la forma equivalente. Esta consiste precisamente en que la forma corpórea o natural de una mercancía cuenta directamente como forma social, como forma de valor para otra mercancía. En nuestro tráfico, pues, el hecho de poseer forma equivalente y, por ende, el hecho de ser, en su existencia sensible, directamente intercambiable por otras cosas, aparece como propiedad social natural de una cosa, como cualidad que le corresponde a esta por naturaleza. Pero como dentro de la expresión de valor de la mercancía la forma equivalente corresponde de manera natural a la mercancía B, esa forma parece pertenecer de manera natural a esta última fuera también de esa relación. A ello se debe, por ejemplo, el carácter misterioso del oro, que además de sus propiedades naturales, de su color brillante, su peso específico, su inoxidabilidad expuesto al aire, etc., parece poseer también por naturaleza la forma de equivalente, o sea, la calidad social de ser directamente intercambiable por todas las demás mercancías. Párrafo 4. Cuando el valor se manifiesta de manera autónoma, reviste la forma del valor de cambio. La expresión de valor tiene dos polos, la forma relativa de valor y la forma equivalente. En lo que respecta a la mercancía que funciona como equivalente, esta cuenta para la otra mercancía como figura de valor, cuerpo en forma directamente intercambiable, valor de cambio. Pero también la mercancía cuyo valor se expresa en términos relativos posee la forma de valor de cambio, porque, 1. Su carácter de ser valor, se pone de manifiesto en su intercambiabilidad con otro cuerpo de mercancía, 2. Su magnitud de valor se expresa en la proporción en que es intercambiable por otra mercancía. Por consiguiente, el valor de cambio es en general la forma autónoma en que se manifiesta el valor de las mercancías. Párrafo 5. La forma simple de valor de la mercancía es la forma simple en que se manifiestan las antítesis entre valor de uso y valor de cambio contenidas en ella. 1032. En la relación de valor del lienzo con la chaqueta, la forma natural del lienzo solo cuenta como figura de valor de uso, la forma natural de la chaqueta solo como forma de valor o figura de valor de cambio. La antítesis interior, contenida en la mercancía, entre valor de uso y valor, pues, se ve representada por una antítesis exterior, a saber, la relación entre dos mercancías, una de las cuales solo cuenta directamente como valor de uso, mientras que la otra solo cuenta directamente como valor de cambio, una relación, pues, en la cual las dos determinaciones antitéticas de valor de uso y valor de cambio están distribuidas polarmente entre las mercancías. Si digo, en cuanto a mercancía, el lienzo es valor de uso y valor de cambio, enuncio un juicio, al que he llegado por el análisis, en torno a la naturaleza de la mercancía. Por el contrario, en la expresión 20 varas de lienzo igual a una chaqueta o 20 varas de lienzo valen una chaqueta, el lienzo mismo dice que el 1 es valor de uso, lienzo, 2 es valor de cambio, algo que difiere del valor de uso, es decir, es algo igual a la chaqueta, 3 es unidad de esas dos cosas diferentes, y por tanto es mercancía. Párrafo 6. La forma simple de valor de la mercancía es la forma mercantil simple que reviste el producto del trabajo. En su forma natural, el producto del trabajo trae consigo al mundo la forma de un valor de uso. Por consiguiente, únicamente necesita la forma de valor para poseer la forma de mercancía, esto es, para manifestarse como unidad de los términos antitéticos valor de uso y valor de cambio. El desarrollo de la forma de valor, pues, es idéntico al desarrollo de la forma de mercancía. Párrafo 7. Relación entre la forma de mercancía y la forma de dinero. Si sustituimos la fórmula 20 varas de lienzo igual a una chaqueta o 20 varas de lienzo valen una chaqueta por la fórmula 20 varas de lienzo igual a 2 libras, o bien 20 varas de lienzo valen 2 libras, a primera vista se advierte que la forma de dinero no es ninguna otra cosa que la figura ulteriormente desarrollada de la forma simple de valor revestida por la mercancía, y por ende de la forma mercantil simple adoptada por el producto del trabajo. Como la forma dineraria no es más que la forma mercantil desarrollada, es evidente que brota de la forma mercantil simple. No, 1033, bien se ha comprendido está, pues,
solo resta considerar la serie de las metamorfosis que debe recorrer la forma mercantil simple 20 varas de lienzo igual a una chaqueta para adoptar la figura 20 varas de lienzo igual a 2 libras. Párrafo 8. Forma relativa simple de valor y forma singular de equivalente. La expresión de valor en la chaqueta confiere al lienzo una forma de valor, gracias a la cual solo se distingue como valor de sí mismo como valor de uso. Esta forma, asimismo, solo lo pone en relación con la chaqueta, esto es, con una mercancía singular de clase diferente a la de él. Pero en cuanto a valor, el lienzo es la misma cosa que todas las demás mercancías. Su forma de valor, por tanto, debe ser también una forma que lo pone en una relación de igualdad cualitativa y de proporcionalidad cuantitativa con todas las demás mercancías. A la forma relativa simple de valor de una mercancía corresponde la forma singular de equivalente de otra mercancía. O sea que la mercancía en la que se expresa el valor, opera aquí únicamente como equivalente singular. En la expresión relativa de valor del lienzo, la chaqueta posee así forma de equivalente, o bien forma de intercambiabilidad directa, solo con respecto a esa clase singular de mercancía que es el lienzo. Párrafo 9. Transición de la forma simple a la forma desplegada de valor. La forma simple de valor implica que el valor de una mercancía se exprese únicamente en una mercancía de otra clase, pero indiferentemente de cuál sea esa clase. Estamos tanto ante una expresión relativa simple de valor del lienzo cuando su valor se expresa en hierro o en trigo como cuando se expresa en la clase de mercancía chaqueta. Por tanto, según que el lienzo entre en relación de valor con esta o aquella clase de mercancía, surgirán diferentes expresiones relativas simples de su valor. Potencialmente, el lienzo tiene tantas expresiones simples de valor diferentes como mercancías diferentes del lienzo existan. En rigor, pues, su expresión relativa total de valor no consiste en una expresión relativa simple de valor aislada, sino en la urna de sus expresiones relativas simples de valor. Obtenemos, de esta manera, 1034. 2. Forma total o desplegada de valor. 20 varas de lienzo igual a una chaqueta, o bien igual a 10 libras de té, o bien igual a 40 libras de café, o bien igual a 1 cuartar de trigo, o bien igual a 2 onzas de oro, o bien igual a 1/2 tonelada de hierro, o bien igual a etc. Párrafo 1. Infinitud de la serie. Esta serie de expresiones relativas simples de valores, por su naturaleza, siempre prolongable, es decir, no concluye nunca, puesto que siempre aparecen nuevas clases de mercancías y cada nueva clase de mercancías forma el material de una nueva expresión de valor. Párrafo 2. La forma relativa de valor desplegada. El valor de una mercancía, por ejemplo el lienzo, se representa ahora en todos los demás elementos del mundo de las mercancías. Cualquier otro cuerpo de mercancía se convierte en espejo del valor del lienzo. Este mismo valor, pues, se manifiesta aquí por primera vez verdaderamente como gelatina de trabajo humano indiferenciado. El trabajo que forma el valor del lienzo, en efecto, ahora se presenta expresamente como trabajo que equivale a cualquier otro trabajo humano, sea la que fuere la forma natural que adopte, ya se objetive en la chaqueta o en el trigo o en el hierro o en el oro, etc. Mediante su forma de valor, el lienzo ya no está ahora, pues, en relación social solo con otra clase singular de mercancía, sino con todo el mundo de las mercancías. Como mercancía, el lienzo es ciudadano de ese mundo. Al mismo tiempo, la serie infinita de sus expresiones implica que al valor de una mercancía le es indiferente la forma particular del valor de uso bajo la cual se manifiesta. Párrafo 3. La forma particular de equivalente. En la expresión de valor del lienzo, toda mercancía, chaqueta, té, trigo, hierro, etc., oficia de equivalente y por tanto de cuerpo del valor. La forma natural determinada de cada una de esas mercancías es ahora una forma particular de equivalente, junto a otras muchas. De igual modo, las múltiples clases de trabajos útiles, concretos, determinados, contenidos en los diversos cuerpos de las mercancías, hacen ahora las veces de otras tantas formas particulares de efectivización o de manifestación de trabajo humano puro y simple. 1035. Párrafo 4. Deficiencias de la forma total o desplegada del valor. En primer lugar, la expresión relativa del valor del lienzo es incompleta, porque la serie en que se representa no reconoce término. En segundo lugar, consiste en un mosaico abigarrado de expresiones de valor divergentes y heterogéneas. Y a la postre, si el valor relativo de toda mercancía se expresa en esa forma desplegada, como efectivamente tiene que ocurrir, tenemos que la forma relativa de valor de toda mercancía será una serie infinita de expresiones de valor, diferente de la forma relativa de valor que adopta cualquier otra mercancía. Las deficiencias de la forma relativa desplegada de valor se reflejan en la forma equivalente que a ella corresponde.
Como la forma natural de cada clase singular de mercancías es aquí una forma particular de equivalente al lado de otras innumerables formas particulares de equivalente, únicamente existen formas restringidas de equivalente, cada una de las cuales excluye a las otras. De igual manera, el tipo de trabajo útil, concreto, determinado, contenido en cada equivalente particular de mercancías, no es más que una forma particular, y por tanto no exhaustiva, de manifestación del trabajo humano. Este posee su forma plena o total de manifestación, es cierto, en el conjunto global de esas formas particulares de manifestarse. Pero carece, así, de una forma unitaria de manifestación. Párrafo 5. Transición de la forma total de valor a la forma general de valor. La forma relativa total o desplegada de valor solo se compone, sin embargo, de una suma de expresiones de valor relativas simples o ecuaciones de la primera forma, tales como 20 varas de lienzo igual a una chaqueta, 20 varas de lienzo igual a 10 libras de té, etc. Pero cada una de esas igualdades también contiene, recíprocamente, la ecuación idéntica, una chaqueta igual a 20 varas de lienzo, 10 libras de té igual a 20 varas de lienzo, etc. Efectivamente, si el poseedor del lienzo cambia su mercancía por otras muchas mercancías y por ende expresa el valor de su mercancía en una serie de otras mercancías, necesariamente los otros muchos poseedores de mercancías intercambian también estas por lienzo y, 1036, con ello, expresan los valores de sus diversas mercancías en la misma tercera mercancía, el lienzo. Si invertimos, pues, la serie, 20 varas de lienzo igual a una chaqueta, o igual a 10 libras de té, o igual a etcétera, es decir, si expresamos la relación inversa, en sí, implícita, que conforme a la naturaleza de la cosa ya estaba contenida en la serie, tendremos 3. Forma general de valor. Párrafo 1. Figura modificada de la forma relativa de valor. La forma relativa de valor posee ahora una figura totalmente modificada. Todas las mercancías expresan su valor 1, de manera simple, porque lo expresan en un solo cuerpo de mercancía, 2, de manera unitaria, esto es, en el mismo cuerpo de mercancía. Su forma de valor es simple y común a todas, y por consiguiente, general. El lienzo cuenta ahora para todos los cuerpos de mercancía heterogéneos como su figura común y general de valor. La forma de valor de una mercancía, o sea la expresión de su valor en lienzo, no solo la distingue ahora, como valor, de su propia existencia como objeto para el uso, o sea de su propia forma natural, sino que al mismo tiempo la refiere en cuanto valor a todas las demás mercancías, a todas las mercancías como a sus iguales. En esta forma de valor, pues, el lienzo posee una forma generalmente social. Solo por su carácter general, la forma de valor corresponde al concepto de valor. Era necesario que la forma de valor fuera una forma en la cual las mercancías se representaran unas a otras como mera gelatina de trabajo humano indiferenciado, homogéneo, esto es, como expresión material de la misma sustancia de trabajo. Es esto, 1037, lo que se ha logrado ahora. Todas ellas se expresan, en efecto, como concreción material del mismo trabajo. Quedan, así, equiparadas cualitativamente. Pero al mismo tiempo, se las compara cuantitativamente, o sea que se las representa cuantitativamente, unas por otras, como magnitudes determinadas de valor. A modo de ejemplo, 10 libras de té igual a 20 varas de lienzo y 40 libras de café igual a 20 varas de lienzo. Por tanto, 10 libras de té igual a 40 libras de café. O sea, en un libra de café solo está encerrado un cuarto de la sustancia de valor, del trabajo, que en 1 libra de té. Párrafo 2. Figura modificada de la forma de equivalente. La forma particular de equivalente se ha desarrollado ahora, convirtiéndose en la forma general de equivalente. O bien la mercancía que asume la forma de equivalente es ahora equivalente general. Como la forma natural del cuerpo de mercancía lienzo oficia de figura de valor para todas las demás mercancías, es esa la forma de su equivalencia o de su intercambiabilidad directa con respecto a todos los elementos del mundo de las mercancías. Su forma natural, pues, es al mismo tiempo su forma social general. Para todas las demás mercancías, aunque sean productos de los trabajos más heterogéneos, el lienzo cuenta como forma en que se manifiestan los trabajos contenidos en ellas, esto es, como corporificación de trabajo humano homogéneo, indiferenciado. Mediante la relación de valor del mundo de las mercancías con el lienzo, el trabajo textil, esa clase concreta particular de trabajo, cuenta ahora, pues, como forma general y directamente exhaustiva en que se efectiviza el trabajo humano abstracto, esto es, el gasto de fuerza de trabajo humana en general. Precisamente por eso, el trabajo privado contenido en el lienzo cuenta como trabajo que reviste directamente y en general la forma social, o sea la forma de la igualdad con todos los demás trabajos. Si una mercancía,
pues, reviste la forma general de equivalente o funciona como equivalente general, su forma natural o corpórea cuenta como la encarnación visible, la crisálida social general de todo trabajo humano. Párrafo 3. Relación proporcionada de desarrollo entre la forma relativa de valor y la forma equivalente. 1038. Al grado de desarrollo de la forma relativa de valor corresponde el grado de desarrollo de la forma equivalente. Pero conviene tener en cuenta que el desarrollo de la segunda no es más que expresión y resultado del desarrollo alcanzado por la primera. La iniciativa parte de esta. La forma relativa simple de valor expresa el valor de una mercancía solo en otra única clase de mercancía, indiferentemente de en cuál. La mercancía, de esta suerte, solo adquiere forma de valor en la distinción respecto a su propia forma de valor de uso o forma natural. También su equivalente adquiere solo la forma singular de equivalente. La forma relativa desplegada de valor expresa el valor de una mercancía en todas las otras mercancías, estas últimas, por ende, asumen la forma de muchos equivalentes particulares, o formas particulares de equivalente. Por último, el mundo de las mercancías adopta una forma relativa de valor, general, unitaria, esto es, excluye de sí mismo una única clase de mercancía, en el cual todas las demás expresan en común sus valores. De esta manera, la mercancía excluida se convierte en equivalente general, esto es, la forma de equivalente se convierte en forma general de equivalente. Párrafo 4. Desarrollo de la polaridad entre forma relativa de valor y forma equivalente. La antítesis polar, esto es, la concatenación indisoluble y asimismo la exclusión constante entre forma relativa de valor y forma equivalente, de tal modo que una mercancía no puede asumir una de esas formas sin que otra mercancía asuma la contrapuesta, y 2, cuando una mercancía reviste una de esas formas no puede adoptar simultáneamente la opuesta dentro de la misma relación de valor, esa antítesis polar entre los dos elementos de la expresión de valor se desarrolla y se consolida. En la misma medida en que se desarrolla o se perfecciona la forma de valor en general. Ya en la forma y las dos formas se excluyen, pero solo formalmente. Según se lea esa ecuación de adelante atrás, o de atrás adelante, cada una de las mercancías que ofician de términos, como el lienzo y la chaqueta, se encuentra igualmente ora en la forma relativa de valor, ora en la forma de equivalente. Aquí todavía cuesta trabajo fijar la antítesis polar. 1039. En la forma 2, solo una clase de mercancía puede desplegar plenamente su valor relativo, o, en otras palabras, solo ella misma. Posee una forma relativa de valor desplegada, porque, y en cuanto, todas las de Ruiz mercancías se encuentran frente a ella bajo la forma equivalente. En la forma 3, finalmente, el mundo de las mercancías solo posee la forma relativa social general de valor porque, y en cuanto, todas las mercancías pertenecientes a ese mundo se ven excluidas de la forma equivalente, o sea de la forma de intercambiabilidad directa. A la inversa, la mercancía que reviste la forma general de equivalente o que figura como equivalente general queda excluida de la forma de valor relativa unitaria, y por tanto general, propia del mundo de las mercancías. Si el lienzo, esto es, cualquier mercancía que se encuentre en la forma general de equivalente, hubiera de participar a la vez en la forma relativa general de valor, tendría que referirse a sí mismo como equivalente. Tendríamos entonces que 20 varas de lienzo igual a 20 varas de lienzo, una tautología que no expresa valor ni magnitud de valor. Para expresar el valor relativo del equivalente general hemos de invertir la forma 3. Dicho equivalente general no comparte con las demás mercancías la forma relativa de valor, sino que su valor se expresa relativamente en la serie infinita de todos los demás cuerpos de mercancías. De este modo, la forma relativa desplegada de valor, o forma 2, se presenta ahora como la forma relativa y específica de valor que es propia de la mercancía que desempeña el papel de equivalente general. Párrafo 5. Transición de la forma general de valor a la forma de dinero. La forma de equivalente general es una forma del valor en general. Puede adoptarla, por consiguiente, cualquier mercancía, siempre y cuando se excluya de esa relación a todas las demás. Con todo, ya la mera diferencia de forma entre la forma 2 y la tercera muestra algo peculiar, que no distingue a las formas y 2. En efecto, en la forma desplegada de valor, forma 2, una mercancía excluye a todas las demás para expresar en ella su propio valor. Esa exclusión puede constituir un proceso puramente subjetivo, por ejemplo un proceso experimentado por el poseedor del lienzo, que estima el valor de su propia mercancía en otras muchas. 1040, en cambio, una mercancía solo se encuentra en la forma de equivalente general, forma 3, porque y en cuanto todas las demás mercancías la han excluido de sí mismas, en calidad de equivalente, y en la medida en que ello haya ocurrido. La exclusión es aquí un proceso objetivo, independiente de la mercancía excluida. En el desarrollo histórico de la forma de mercancía, pues, la forma general de equivalente puede recaer alternativamente ora en esta, ora en aquella mercancía.
Pero una mercancía nunca funciona efectivamente como equivalente general a menos que su exclusión y por tanto su forma de equivalente sea el resultado de un proceso social objetivo. La forma general de valor es la forma desarrollada de valor y, por ende, la forma desarrollada de mercancía. Los productos del trabajo, totalmente diferentes desde el punto de vista material, ¿no? Pueden poseer la forma acabada de mercancía y, por consiguiente, operar como mercancías en el proceso del intercambio, sin estar representados como expresiones materiales del mismo trabajo humano indiferenciado. Esto es, para asumir la forma acabada de mercancía deben adoptar la forma relativa de valor general, unitaria. Pero solo pueden adquirir esa forma relativa unitaria de valor por el hecho de excluir determinada clase de mercancías, como equivalente general, de su propia serie. Y tan solo a partir del instante en que esa exclusión se circunscribe definitivamente a una clase específica de mercancías, la forma relativa unitaria de valor ha adquirido consistencia objetiva y vigencia social general. La clase específica de mercancías con cuya forma natural se fusiona socialmente la forma equivalente, deviene mercancía dineraria o funciona como dinero. Llega a ser su función social específica, y por lo tanto su monopolio social, desempeñar dentro del inundo de las mercancías el papel de equivalente general. Históricamente, ese sitial privilegiado lo conquistó una mercancía determinada de las que en la forma 2 figuran como equivalentes particulares del lienzo y en la forma 3 expresan conjuntamente su valor relativo en el lienzo, el oro. Por consiguiente, si en la forma 3 reemplazamos la mercancía lienzo por la mercancía oro, tendremos lo siguiente, 1041. 4. Forma de dinero. Párrafo 1. Diferencia del tránsito de la forma general de valor a la forma de dinero con respecto a las transiciones evolutivas precedentes. En el tránsito de la forma y a la segunda, de la forma 2 a la tercera, tienen lugar variaciones esenciales. La forma 4, por el contrario, no se distingue en nada de la tercera, sino es en que ahora, en vez del lienzo, es el oro el que reviste la forma general de equivalente. En la forma 4 el oro es lo que en la tercera era el lienzo, equivalente general. El progreso consiste tan solo en que ahora la forma de intercambiabilidad general directa, o la forma general de equivalente, se ha soldado de modo definitivo, por la costumbre social, con la específica forma natural del cuerpo de mercancía oro. Si el oro se enfrenta a las otras mercancías solo como dinero, ello se debe a que anteriormente se contraponía a ellas como mercancía. Al igual que todas las demás mercancías, el oro funcionó también como equivalente, sea como equivalente singular en actos de intercambio aislados, sea como equivalente particular junto a otras mercancías que también desempeñaban ese papel. Poco a poco, en ámbitos más restringidos o más amplios, comenzó a funcionar como equivalente general. No bien conquista el monopolio de este sitial en la expresión de valor correspondiente al mundo de las mercancías, se transforma en mercancía dineraria, y solo a partir del momento en que ya se ha convertido en tal mercancía dineraria, la forma 4 se distingue de la forma 3, o bien la forma general de valor llega a convertirse en la forma de dinero. Párrafo 2. Conversión de la forma relativa general de valor en la forma de precio. La expresión relativa simple de valor de una mercancía, por ejemplo el lienzo, en la mercancía que ya funciona, 1042, como mercancía dineraria, por ejemplo en el oro, es la forma de precio. La forma de precio, en el caso del lienzo, será, por consiguiente, 20 varas de lienzo igual a 2 onzas de oro o bien, si la denominación monetaria de 2 onzas de oro es 2 libras esterlinas, 20 varas de lienzo igual a 2 libras. Párrafo 3. La forma simple de mercancía es el secreto de la forma dineraria. La forma de dinero propiamente dicha, como vemos, no contiene en sí ninguna dificultad. Cuando se ha comprendido cabalmente la forma general de equivalente, no es necesario devanarse el magín para comprender que 1. Esa forma de equivalente se adhiera a una clase específica de mercancía, como el oro, y 2. Que la forma general de equivalente implique naturalmente la exclusión social de una clase determinada de mercancía con respecto a todas las demás mercancías. Se trata únicamente de que esa exclusión cobre consistencia objetivamente social y vigencia general, y por tanto no recaiga de manera alternada en mercancías diferentes, ni tenga un campo de acción meramente local, restringido solo a esferas particulares del mundo de las mercancías. La dificultad que presenta el concepto de la forma dineraria se reduce a comprender la forma general de equivalente, y en consecuencia la forma general de valor en general, la forma 3. Pero la forma 3 se resuelve a su vez en la segunda, y el elemento constitutivo de la forma 2 es la forma y, 20 varas de lienzo igual a una chaqueta, o X mercancía igual a Y mercancía B. Ahora bien, cuando se sabe qué es el valor de uso y qué el valor de cambio, se advierte que esta forma y es la manera más simple, menos desarrollada, de representar cualquier producto del trabajo,
por ejemplo el lienzo, como mercancía, esto es, como unidad de los contrarios, del valor de uso y el valor de cambio. Se descubre fácilmente, al mismo tiempo, la serie de metamorfosis que debe recorrer la forma simple de valor 20 varas de lienzo igual a chaqueta para alcanzar su figura acabada 20 varas de lienzo igual a 2 libras, esto es, para alcanzar la forma dineraria. 1043. Notas del traductor e índices. 1044. Los índices de nombres y temas fueron confeccionados por María Brown. Notas del traductor. 1045.